Hola a todos, hoy vamos a hacer un repaso muy especial. Y lo primero es lo primero. Muchísimas gracias al fantástico blog La Playlist del Yello. Ellos son los autores de la investigación que da vida a este análisis y los que difunden esta auténtica joya, así que todo el mérito para ellos. Bueno, poneos en situación. Año 1987. La banda australiana INX se enfrentaba literalmente a la encrucijada más crítica de toda su carrera. A ver, tenían cierto renombre internacional, sí, pero necesitaban dar el salto definitivo. Hoy vamos a explorar con calma la fascinante intrahistoria y las curiosidades de la creación de una auténtica obra maestra. Y claro, aquí es donde surge una paradoja que es alucinante. ¿Cómo es posible que un álbum por el que una discográfica llegó a ofrecer $1 millón, ojo, $1 millón, solo para que fuera destruido y borrado, terminara convirtiéndose en un fenómeno mundial absoluto? Ese contraste tan bestia entre el rechazo inicial de la gran industria y el triunfo apoteósico que tuvo después es lo que vamos a desgranar hoy. Punto número 1. El disco que nadie quería. Fijaos, tras lograr un éxito moderado en Estados Unidos con su disco anterior, la mentalidad de INXS estaba absolutamente al límite. La ambición que proyectaba el grupo era inmensa. Ya sabéis que en el mundo de la música el tiempo no perdona a nadie. O daban el pelotazo definitivo o se quedaban por el camino. Así que, impulsados por esa genialidad compositiva de Michael Hutchence y Andrew Faris, se marcaron un objetivo colosal. Querían crear un disco que desafiara los géneros, donde cada una de las canciones, sin excepción, tuviera el potencial de ser un éxito masivo. Básicamente querían redefinir el panorama del pop y del rock. Pasamos al segundo punto: el perfeccionismo en el estudio. Para lograr esa locura, entraron en los míticos Rhinoceros Studios de Sydney. Y ahí entró en la ecuación Chris Thomas, un productor legendario que, ojo, venía de trabajar con The Beatles y los Sex Pistols. Casi nada. Se le contrató precisamente por ser ferozmente exigente. Su método era de un perfeccionismo implacable. Descartaba tomas que sonaban muy bien solo porque buscaba las que fueran excepcionales. Imaginaos la tensión. Forzaba a los músicos a salir de su zona de confort constantemente. De hecho, el ambiente era tan agotador que Michael Hutchence llegó a estallar tras tener que repetir una sola frase más de 20 veces. Le gritó que era imposible hacerlo mejor. ¿Y qué hizo Thomas? Imperturbable. Le dijo que lo intentara una vez más. Y adivinad qué, esa fue la toma definitiva. Pero claro, el resultado de aquella presión asfixiante fue evidente. Hutchence descubrió unas profundidades como vocalista que ni él mismo conocía. Thomas le enseñó algo brutal: el tremendo poder de la contención. Aprendió que no hacía falta estar cantando a pleno pulmón todo el rato como el típico líder de una banda de rock. A veces, la vulnerabilidad, los pequeños matices o un simple susurro transmiten muchísima más emoción. Tercera parte: la anatomía de los clásicos y los riesgos creativos. Si tomamos como ejemplo su mayor éxito, Need You Tonight, vemos un contraste clarísimo. Frente a la fuerza arrolladora que se esperaba de una banda de rock, Thomas exigió un enfoque totalmente distinto, algo hipnótico, minimalista, casi desnudo. Llevó la interpretación de Hutchence a una intimidad susurrada. Es la prueba definitiva de que muchas veces en la música menos es muchísimo más. Y bueno, gran parte de ese impacto arrollador vino también por los ojos, por la estética. Seguro que recordáis ese innovador vídeo musical inspirado en los famosos carteles de Bob Dylan. Fue una genialidad visual absoluta que se llevó 5 premios en los MTV Video Music Awards. Aquel vídeo catapultó la canción con tanta fuerza que, atención a esto, logró quitarle el codiciado número 1 en las listas al mismísimo rey del pop, Michael Jackson. Poca broma para un grupo australiano de funk rock. Luego tenemos la intensidad palpable de Devil Inside. Es una canción que hace un examen súper valiente de los instintos más bajos y los deseos ocultos del ser humano. Claro, un tono tan oscuro puso de los nervios a la discográfica. Dudaban muchísimo de que eso se pudiera vender. Pero la banda y el productor se plantaron. Sabían perfectamente que ese toquecillo de peligro era justo el filo que el álbum necesitaba. Otra apuesta monumental en este sentido fue Never Tear Us Apart. Fue un salto al vacío musical. Se gastaron un dineral en una sección de cuerdas orquestales completas para una balada, un riesgo financiero y creativo tremendo para una banda como ellos. Pero al sumarle esa interpretación vocal tan cruda y honesta, consiguieron uno de esos momentos de estudio que trascienden en la historia. Cuarto punto: un rechazo millonario. Imaginaos la escena. Llevas un álbum completamente pulido a Nueva York esperando que en Atlantic Records te hagan la ola y te topas con un desprecio absoluto. Es que parece de película cómica. El presidente del sello escuchó el disco en un silencio sepulcral, miró al suelo y soltó estas palabras: te daré $1 millón para que vayas y hagas un disco nuevo. Simplemente no lo entiendo. Una visión comercial deslumbrante, ¿verdad? Sobre todo viendo lo que pasó después. Pero claro, para la industria de aquel momento, el álbum no tenía singles claros y sencillamente no sonaba a lo que se llevaba en el rock de la época. Ante semejante muro, el manager de la banda, Chris Murphy, se lió la manta a la cabeza y tomó una decisión drástica.
tiró por una estrategia casi de guerrilla. Liquidó propiedades y activos personales suyos para financiar en secreto a promotores independientes. Su gran objetivo era saltarse a esos ejecutivos de mente cerrada y llevar la música directamente a las radios universitarias. Apostó todo su patrimonio a que los chavales, el público real, sí lo iban a entender. Y llegamos al número 5, el triunfo de los 10 millones. Una cifra que aplasta cualquier debate. Más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué logró este hito colosal un disco que, supuestamente, nadie entendía? Pues la respuesta está en una mezcla perfecta de 3 cosas. Primero, ese perfeccionismo agotador y meticuloso en el estudio con Chris Thomas. Segundo, el coraje puro y duro de apostar por sonidos inexplorados. Y tercero, la brillante campaña de marketing pirata de su manager en las radios universitarias. El público conectó al instante con esa magia que los trajeados ignoraron y mantuvieron a Kick durante 81 semanas en la exigente lista Billboard 200, redefiniendo el sonido de los 80. Y esa victoria se vio reflejada en una dominación en las listas que no tenía precedentes. Need You Tonight llegó al número 1, Devil Inside al 2 y New Sensation al 3 en el Billboard Hot 100. Semejante racha hizo trizas absolutamente todas las expectativas de la industria y cerró la boca para siempre a los críticos del principio. Para terminar, nos queda una pregunta flotando en el aire, ¿no creéis? ¿Fracasa a menudo la industria musical a la hora de reconocer el arte verdaderamente revolucionario hasta que es el propio público el que decide por sí mismo? La creación de Kick y el tremendo legado del magnético Michael Hutchence nos demuestran que a veces la genialidad nace justo de la incomodidad y que el mayor de los éxitos te está esperando justo cuando el sistema te dice que tires todo a la basura y empieces de cero. Ha sido un verdadero placer repasar con vosotros esta época dorada del rock. Y de nuevo, todo el reconocimiento y nuestro agradecimiento al blog La Playlist del Yello por documentar e investigar esta increíble entrehistoria. Os recomiendo muchísimo visitar su espacio para disfrutar de más contenido así de espectacular. Hasta la próxima.